Bueno amigos, estamos acá en nuestro programa Impacto Profundo con el astrónomo Víctor Vera. Es un astrónomo que ha estudiado en la Universidad en San Petersburgo, en Rusia, y también ha salido de la Universidad de Bolonia terminando un doctorado. En esta oportunidad estamos acá en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para entrevistarle sobre varios temas de astronomía y de actualidad sobre el tema astronómico. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Solamente una aclaración, estoy por acabar el doctorado, todavía no. Pero muy contento de estar aquí, siempre, cuando quieras. Y para la gente que quiere escuchar un poco de ciencia, un poco de astronomía, contento de servirlo para cuando esté disponible. Una pregunta, Víctor. La astronomía en el Perú, ¿cómo la has visto? O sea, tú has estado en Rusia, has estado en Italia, has comparado cómo es la ciencia en esos países, tanto en Europa como en lo que era antes la antigua Unión Soviética, y ahora cómo regresas al Perú y cómo encuentras la astronomía en el Perú. La astronomía en Perú, bueno, es un tema bastante peculiar, ¿sabes? Hace poco tuve la oportunidad de estar en un simposio, fíjate, y qué interesante, ¿no? Un simposio de sociología, aquí en San Marcos, aquí en la Universidad de San Marcos, un simposio de sociología, donde fuimos invitados a través de un joven sociólogo, ¿no? Que estudió el caso muy particular de la primera astrónoma peruana, la profesora María Luisa Aguilar, pero él lo tomó desde el punto de vista social, ¿no? La astronomía en Perú, ¿por qué digo que es difícil? Porque con este simposio, con este trabajo que hizo este joven, nos pudimos dar cuenta, o por lo menos ya basado en del nivel científico-social, ¿no? Cómo la profesora María Luisa, que fue la primera astrónoma, tuvo que romper ciertas barreras, ¿no? Claro, en una sociedad, primero, que tiene muchos contras, en una sociedad peruana subdesarrollada, machista, y sobre todo en épocas donde no había mucho acceso, el acceso a la ciencia, si ahora es casi nula, era nula en realidad hace unos cuantos años, no estamos hablando alrededor de los años 70, 80. Entonces, a partir de eso, uno rescata, a partir de este simposio, pues yo rescaté que realmente es una obra titánica. En este simposio de zoología que se realizó el año pasado, en el 2013, se ve mucho porque se ve mucho el caso específicamente peruano, ¿no? En un medio donde existen muchos contras, donde la ciencia en general es nula y sobre todo algo muy específico que es astronomía, y en las entidades públicas pues no aparece ni siquiera en el ranking preferencial de las ciencias, por ejemplo con CITEC. Tenemos ya un caso bastante claro de cómo esto revolucionó en el caso de la profesora María Luisa Aguilar, ¿no? Que tuvo que darle los 5 sentidos para que esto salga a flote. Me revoco a esta bella experiencia que tengo en este simposio de sociología, porque me hace sentir también que es parte de la historia de la astronomía peruana. Puede estudiar en el Perú astronomía, tiene que estudiarlo afuera. En pocas palabras, en el Perú no hay una carrera de astronomía, tampoco hay instalaciones astronómicas, porque las instalaciones astronómicas tampoco son las adecuadas que se han hecho por los aficionados, como construir un observatorio cerca al mar, que astronómicamente no tiene ningún valor, sobre todo en una ciudad como Lima, que para tapar prácticamente el 80% del año. ¿Cómo ves todo esto, Víctor? Optimismo, mucho optimismo. Lo digo porque el año pasado, ¿no? Año pasado, que recién ha empezado en teoría, bueno, unos cuantos meses de diferencia. El año pasado, por primera vez históricamente, una facultad de una universidad peruana pues apoyó tal vez el más grande proyecto que existe en astronomía, que es la creación de la carrera de astronomía. Es un proyecto que está vinculado a quien le habla, está vinculado por supuesto la profesora María Luisa Aguilar y los especialistas que estamos ahora en la Universidad de San Marcos, de la creación de la Escuela de Astronomía como carrera científica. Esto por trabas tal vez. La Escuela de Astronomía surge en realidad por un trabajo de años, ¿no? La idea de crear la Escuela de Astronomía en realidad es un trabajo que lo inició la primera astrónoma peruana, la profesora María Luisa Aguilar, bajo el cual, con el apoyo también de algunos colegas peruanos y extranjeros que se encuentran en el extranjero, valga la redundancia,
estamos dando punche para que esto salga, ¿no? El año pasado fue donde se aprobó a través del Consejo de Facultad, y todo este año nos vamos a dedicar exclusivamente, una de las principales tareas de la gente que estamos ahora en San Marcos, es sentar las bases, tanto la parte académica, como también se tiene que ver un poco la parte administrativa, la parte burocrática, que es lo más tedioso, la parte burocrática, sentar las bases para que esto surja. No me quiero arriesgar en poner una fecha exacta para cuándo esto debería surgir, porque sabemos que existe una serie de formalidades que se tienen que cumplir. Me refiero no solamente a la parte académica, que creo que entre los especialistas, los astrónomos que estamos aquí, lo desarrollamos bastante rápido porque sabemos nuestro tema, pero lo que sí tal vez trabaría mucho es la parte burocrática y la parte administrativa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que es todo un proceso que sale a partir de una idea para plasmarlo hasta las centillas más altas del Estado peruano, ¿no? En este caso la Asamblea Nacional de Rectores, etcétera, para que se apruebe la creación de ciertas especialidades nuevas, como en este caso es astronomía. Estamos trabajando arduo, esperemos que no exista tanto burócratas, esperemos que la burocracia disminuya, y también esperemos, ¿no?, que eso sea bastante concientizado por la gente, sobre todo por la gente que está en el poder, que lamentablemente no sabe de astronomía, a pesar de tener muchas ganas de apoyar, pero a veces al no saber astronomía eso también es un menos a veces, ¿no? Sin embargo, somos bastante optimistas, es por eso que te mencionaba, bastante optimistas de la creación de estas nuevas ideas, porque es de la innovación de estas nuevas cosas, que estoy seguro que se va a empezar a implementar poco a poco. Va a empezar a surgir, por supuesto, en las condiciones que tiene el aparato estatal, en este caso una universidad del Estado, una universidad peruana, como es Universidad Peruana para los peruanos y del Perú, como es la Universidad San Marcos, ¿no? Y poco a poco vamos a ir implementando para que esto siga forjándose. Creo que es un paso histórico que estamos desarrollando y tenemos todas las ganas de seguir trabajando en ello. Víctor, tu especialidad creo que es cosmología, y ya tocando el tema de astronomía, ¿qué puedes explicar para que la gente lo entienda dentro de lo que estás investigando, lo que es materia y energía oscura? Porque se habla de lo visible, pero ahora estamos hablando de temas que prácticamente se tocan últimamente, que es prácticamente eso, ¿no? Energía y materia oscura. Bienvenida a la parte científica, es cierto, es la parte que me gusta conversar muchísimo, ¿no? Bien, primero por empezar, y siempre a veces lo digo cuando invitan a una charla, una conferencia, siempre lo digo. Aquella persona que se cree que lo sabe todo, pues realmente no lo sabe nada. ¿Por qué digo esto? Porque cerca al 76-75%, ¿no? Bueno, hay un margen de error, por supuesto, de aquello que existe en el universo no lo conocemos. Nosotros solo conocemos una pequeñísima parte, que es 4, 5, 6, dependiendo qué método se utilizó para la medición, ¿no? Que es la materia ordinaria como lo conocemos, o la materia bariónica es un término más especial, la materia bariónica, que es aquella materia que está conformada por bariones, que son los átomos. O sea, con eso está formado yo, está formado tú, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que vemos está formado por materia bariónica, todo lo que existe, ¿no? Entonces, pero se sabe por métodos indirectos, es aquello, ¿a qué me refiero a métodos indirectos? Aquello que no se puede medir directamente. Por ejemplo, la masa, tú pones algo y lo mides directamente, ¿no? Lo pones en una balanza o mides la atracción gravitatoria de repente entre dos cuerpos y no puedes deducir la masa, ¿no? Pero existen otros métodos independientes que te dice que existe algo más allá, ¿no? Algo más allá que no se puede ver, que no reacciona para nada con la luz. La luz, por ejemplo, eso también es un tema muy importante, ¿no? Porque la materia bariónica reacciona con la luz, es por eso que vemos, es por eso que, bueno, la gente que te observa en tu programa, claro, entonces reacciona con la luz. Entonces, tantas estas cosas como la materia oscura y la energía oscura que son gran parte de todo lo que existe en el universo, pues son agentes desconocidos para nosotros, y es un gran misterio, no solamente en el campo de la astronomía y cosmología, sino también es uno de los grandes misterios incluso de la física teórica, porque se intenta enganchar todo esto
se intenta enganchar lo macro, que es el universo como un todo, o sea, todo el universo, todo lo que contiene, con lo micro, que me refiero a la física de partículas, a los Plancks, los quarks, etcétera, que no es mi especialidad, pero sin embargo se intenta buscar una sola teoría que puede explicar todo, y es uno de los retos de la ciencia actual, ¿no? Y la cosmología, dentro de lo que me dedico específicamente, la energía oscura. La energía oscura, que es un tipo de energía, o materia, o como muchos lo llaman, de diferentes formas, muchos científicos lo llaman, pero generalmente el nombre estándar es energía oscura. Es algo que existe, que no se puede ver, que no se puede tocar, pero tal vez está aquí presente, pero sin embargo lo podemos detectar a partir de observaciones astronómicas indirectas. Y lo más increíble de este tipo de energía es que tiene propiedades de ciencia ficción, como muchas veces también lo dicen. ¿Cuáles son esas propiedades de ciencia ficción? Es que esta energía funciona de manera antigravitatoria. La gravedad es atractiva. Todo lo que existe es atractiva. Pues la energía oscura aparentemente es, en lugar de atraer, pues repele las cosas, ¿no? Y estamos frente a una nueva teoría, estamos frente a un nuevo campo. Si bien es cierto, esto ya tiene años, algunos años, cerca de 20 años más o menos, un poquito menos tal vez, de descubrimiento, pero sin embargo no se ha entendido hasta el momento, ¿no? Y hay muchos proyectos de investigación de por medio. La NASA tiene algunos, la ESO, que es el Observatorio Astronómico del Sur europeo, también tiene muchos proyectos. La ESA, la Agencia Espacial Europea de Europa, para la redundancia, perdón, también está metido en un proyecto en el cual yo también estoy inmiscuido de alguna manera con la gente de la Universidad de Bolonia, que es justamente para estudiar ese tipo de cosas, enviando un telescopio espacial en órbita, ¿no? Para que nadie se quede con la duda, ¿podrías explicarnos esta imagen que está acá? Justo eso tiene mucho que ver con lo que me mencionaste de cosmología. Y este es un cuadro muy bonito, que me apasiona, la verdad. Y que, perdona a mi familia, pero yo en mi cuarto prefiero tener ese tipo de cosas que la foto de mi madre, de mi chica, etcétera, ¿no? Pero a lo que refiero a un cuadro muy bonito, porque te explica todo, y bastante romántico, también un poco filosófico al mismo tiempo. Este es un cuadro que te explica más que todo la evolución del universo en concreto, ¿no? No sé si se podrá ver a través de las cámaras, pero está más que todo esta línea horizontal que vemos acá y que se va en esa dirección, es la línea del tiempo. Esa línea del tiempo pues te indica el tiempo cero cuando nació el universo, que es el Big Bang, y la etapa actual, ¿no? La etapa actual. Y todo esto es la evolución, el tiempo que es evolución, ¿no? El tiempo que es evolución. Entonces, acá tenemos un cuadro la primera parte, que es el Big Bang, que tenemos acá. Después, cómo iba evolucionando el universo con primero con una etapa oscura, donde todavía no había estrellas. Después con la aparición de las primeras estrellas, y poco a poco el conglomerado que se fue yendo para formar las diferentes estructuras que se ven en el universo, ¿no? Planetas, nebulosas, galaxias, etcétera, y todo lo que viene así. Y justo en esta parte finales, digamos, el tiempo, este es el tiempo inicial, el tiempo final. En las etapas finales o sea, más cercanas a la época actual, recién aparece lo que es la aceleración de la expansión, que está netamente vinculada con la energía oscura, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta etapa, este pequeño cuadrito que me dice la evolución del universo, pues nos dice nuestra historia en realidad. Nos dice la historia de que tuvimos un límite atrás. Más atrás no podemos saber qué hay, porque tuvimos un inicio. Y más aún, este redondito que vemos acá, bueno, ovalado en realidad, de colorcito medio verduzco, amarillo, rojo, ¿no? Es la famosa radiación cósmica de fondo, que es la primera luz, el primer chispazo, la primera luz que se pudo observar y que se observa hasta este momento en el universo. Son los primeros fotones libres. Los fotones es la primera luz libre que salió y que hasta el momento se observa en realidad a través de, bueno, ya no son telescopios ordinarios, sino son otros telescopios que observan en el campo milimétrico, ¿no? Pero esta es la primera luz, y a partir de ahora cómo se da toda, entre comillas, la evolución y creación del mismo universo también, ¿no? Aprovechando la confianza,
tomando en cuenta lo que tú has dicho, muchos de repente creacionistas dirán, bueno, en la Biblia dice que en el principio todo era oscuridad, ¿no? La pregunta que saltará y que seguro los televidentes van a querer saber de la opinión de un astrónomo, ¿existe o no existe Dios? Buena pregunta, ¿no? Y sobre todo, aparte que estamos en un país muy católico, muy creyente, y en una región, en realidad Latinoamérica es muy creyente, ¿no? Pues creo que Dios, si es que existe, no ha dado evidencias. Y la Biblia tenemos que remontarnos a... La Biblia se respeta, yo respeto las creencias, respeto la manera de la fe que tiene un pueblo, pero creo que la Biblia se tiene que tomar más como una etapa anecdótica tal vez de nuestra historia, ¿no? Que tal vez sirvió por una etapa donde las ciencias eran cero, ¿no? Donde sabía muy poco de todo, ¿no? Y es más, si nos remontamos a la época de lo que se trata, un poco historia de las ciencias, más bien la Biblia ha puesto mucho stop a la evolución de la ciencia, ¿no? En el caso de astronomía específicamente, pues sabemos que existió la famosa Biblioteca de Alejandría y que particularmente murió cuando apareció el catolicismo en Europa, ¿no? Murió, se exterminó y más trabajo de investigación no hubo hasta muchos siglos después todavía, ¿no? Con Galileo. Y posteriormente, bueno, se sigue avanzando un poquito, pero eso viene de un punto de vista histórico. Pero si nos basamos en el punto de vista netamente científico, pues si existe un Dios, pues no da evidencia de nada, y mucho menos, la Biblia no te dice nada de eso, no te dice, al menos por ahora, ¿no? Pero hay que tomarlo, yo tomo la Biblia, repito, soy muy respetuoso de las creencias, de la fe de un pueblo, ¿no? Pero no hay que tomar la Biblia para cosas científicas. La Biblia tal vez puede servir para ciertas cosas, ¿no? Y aparte estamos en el siglo XXI, casi XXI, ¿no? Y entonces hay cosas que no se pueden tomar como ciertas cuando todo es contraproducente. Ok, Víctor, es importante saberlo porque tú eres ya prácticamente un doctorado en astronomía y siempre la gente quiere saber cuál es la opinión de un astrónomo. Y justo eso es lo que vamos, ¿no? O sea, ¿cómo es un astrónomo del siglo XXI? O sea, ya no es el tipo normal que andaba con su mandil blanco, sino ahora te veo con tu short, más playero, o sea, un astrónomo playero. Quizás algo que mucha gente no está acostumbrada al concepto en la mente de pensar en un astrónomo, ¿no? O sea, de repente han pensado que voy a entrevistar a un astrónomo y de repente vean en la primera impresión de pantalla a un surfista. Pero no es así, ¿no? O sea, yo creo que eso ha ido evolucionando. ¿Tú qué puedes decir de eso, Víctor? Bueno, hay muchas cosas que sí, en realidad. Primero, estamos en verano acá en Perú. Me parece, yo no sé, yo no podría, con este calor que había en Lima, yo no podría salir a la calle con pantalón, eso es imposible para mí. Y creo que una persona debe buscar la comodidad suya, ¿no? La comodidad suya. Segundo, es que yo no he conocido, la verdad, astrónomos aburridos. Físicos sí. Astrónomos no, la verdad. No sé, sería muy difícil tal vez encontrar un prototipo general de lo que es un astrónomo ahora. Porque todos son divertidos. Lo que pasa es que existe tal vez un error un tanto, tal vez de la misma sociedad en que vivimos, ¿no? Tal vez uno está más acostumbrado a ver las profesiones que son más comunes. Un médico, por ejemplo, un ingeniero, que es perfecto, ¿no? Y aparte, la misma, cómo uno vive en general, creo yo, o sea, cómo la sociedad está construida con ciertos estereotipos, donde a los ingenieros, a los médicos, bueno, los médicos tal vez es un caso muy particular, pero por ejemplo, ingenieros, administradores, por ejemplo, los obligan prácticamente a ir con ropa adecuada porque tal vez la empresa lo requiere así, cuando se pueden estar muriendo de calor, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en eso creo que debe primar muchísimo lo que dije, la manera como uno se siente.
Y esa es una de las cosas que realmente yo rescato en San Marcos, por ejemplo. Yo veo otros colegas que enseñan en otras universidades, no voy a mencionar nombres, por supuesto, de universidades, pero de mi edad, y lo ve en pleno verano con mucha ropa encima que yo no lo soportaría, ¿no? Entonces estamos en un mundo libre. La libertad que se pregona por todos lados también tiene que servir para libertad, hasta para sentirse cómodo, ¿no? Entonces, basándose en este punto, creo que también, basando en este punto, es necesario decir lo que mencioné al inicio, que es que más que todo los astrónomos somos, los astrónomos, al no ser una carrera muy común, tal vez es muy difícil ver un estereotipo normal. Pero como te repito, yo no conozco ningún astrónomo aburrido, todos son normales, tal vez no sería la palabra adecuada, pero digamos, somos común y corriente, ¿no? Nos vestimos como queremos, hace falta salir a una fiesta, tenemos una fiesta, algunas reuniones sociales, unos tragos tal vez, que es lo normal en una actividad social. Salimos con colegas, se discute mucho, sobre todo de astronomía, también viene un poco de la parte intelectual científica, la parte intelectual cultural, intelectual humanística. Entonces hay mucho campo de acción que creo que es una persona común y corriente, ¿no? Y eso creo que es un gran pecado de la sociedad actual, que a una persona lo mían por el estereotipo que pensamos que es correcto, ¿no? He tenido muchas veces problemas con eso, ¿no? Yo a veces me presento así ante una autoridad de la universidad y me dice, ¿y tú quién eres? ¿No? Digo, no, yo soy tal persona, y bueno, ahí recién, bueno, me miran de pies a cabeza, pero ahí recién ya me aceptan, ¿no? Pero el tema es eso, ¿no? El tema que lo importante es saber, creo, darse a conocer por lo que uno es íntegramente como persona, como profesional, ¿no? Y no se trata el hecho de venir playero, surfista, no. A pesar de que, bueno, no soy amante del surf, pero lo he hecho unas cuantas veces, que me gusta, ¿no? Pero sin embargo, me encanta mucho la playa, por ejemplo, el mar, ¿no? Me encanta muchísimo lo que es el verano, no lo niego. Pero sí, para mí es imposible, por ejemplo, en verano andar con pantalón, por ejemplo, ¿no? Y eso creo que no debe causar ninguna duda. Creo que en muchos casos existen muchas personas muy interesantes, ¿no? Muy cuerdas, muy propias de sí, pero no son dueños de otros, solamente dueños de sí mismos, que teniendo la posibilidad tal vez de algunas ciertas comodidades viajan en combi, ¿no? Por ejemplo. Repito, lamentablemente estamos en una sociedad donde el estereotipo es otro, ¿no? Uno piensa que si tú eres tal persona debes viajar solamente en estos lugares. Vayamos a Milán, por ejemplo, gente rica andando en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Como se dice el dicho, el hábito no hace al monje, definitivamente. O sea, no, y eso es bueno, ¿no? Para que la gente vea de que hasta un doctor puede llegar a esos niveles, pero sin demostrarlo ser, porque al final de cuentas lo que vale es lo que está acá adentro, ¿no? No lo que yo pueda mostrar como fachada para que digan, uy, sí es doctor. Y eso es importante lo que tú nos dices y la gente que nos está viendo también lo va a entender así. Yendo a la parte especulativa, ya que tenemos un astrónomo y los astrónomos en el Perú, para que la gente lo entienda, son contados acá en el Perú, o sea, son prácticamente contados con los dedos. No es como decir, bueno, hay 100.000, 200.000 abogados en el Perú, pero de astrónomos creo que llegaremos a 10, ¿no? Sí, y eso ya que es mucho. No tengo ahorita un número estadístico, la verdad, no tengo, pero sí, tal vez 10, otra vez un poquito más, la verdad, no sé. Resulta que, por lo menos a los que yo conozco peruanos, ¿no? Que salieron de las aulas sanmarquinas, ¿no? Hace unos cuantos años, ¿ya? Porque San Marcos, hace falta especificar esto y rescatar lo que tiene la universidad peruana, ¿no? Peruana, me refiero San Marcos del Pueblo, no me refiero, ¿no? Universidad peruana, Universidad del Estado, Universidad para Todos. Me refiero que San Marcos fueron los semilleros de los primeros astrónomos profesionales. Fueron los semilleros a través del trabajo de la profesora María Luisa Aguilar. Habemos unos cuantos, los primeros que salieron de acá y después fueron egresados, ¿no? Hicieron su maestría y doctorado fuera del país. Hay algunos que están dispersados ya a través del mundo, que no por qué motivo no están acá ahora en Perú. Los que hemos regresado sí nos mantenemos acá. Y sé también el esfuerzo de otras universidades, ¿no? Pero son esfuerzos, digamos, más individuales, ¿no? Porque la astronomía en San Marcos, que somos los ingenieros acá, nace como un proyecto en conjunto.
para crear una masa de astrónomos, ¿no? Existen otras universidades también, pero fueron más individuales tal vez, ¿no? Con mucho mérito, por supuesto, pero lamentablemente no tuvieron como un proyecto en conjunto, un proyecto de hacer escuela, ¿no? Y es por eso que hay muchos especialistas, tal vez superan los 10, 20, no lo sé, que están esparcidos tal vez en el mundo, ¿no? Pero por lo menos lo que sé yo aquí en San Marcos, sí, más o menos, los que son egresados acá, 10, 15, más o menos por ahí, que ya vemos unos. Algunos que repito que han regresado, que están trabajando no solamente en San Marcos, sino también en otras universidades e instituciones estatales, y también otros que están trabajando en el extranjero, ¿no? Y con mucho trabajo, con mucha investigación científica, etcétera. Volviendo al tema un poco especulativo, o sea, la gente también quisiera ver, y te pregunto, he visto a través de las redes sociales que ahora que descendió la sonda china para explorar el suelo el suelo lunar, especulan del color del suelo lunar que aparece en las fotografías chinas, que aparece de color marrón, y de acuerdo a las fotografías de la NASA el color era gris, ¿no? Que también incluso la Unión Soviética tiene fotos de ese tono, o sea, tonos grises, ¿no? Entonces, para que el público entienda y no juegue o sueñe mucho la fantasía, ¿qué explicación le podrías dar a eso? Bien, creo que todos los que tenemos una cámara fotográfica y aquellos que son muy aficionados o incluso profesionales, yo tengo entendido que tú te gusta mucho la fotografía también, ¿no? Pues sabemos que agarramos una foto, bueno, ahorita aparezco yo de un color, y si lo ponemos en internet puede aparecer hasta gringo incluso, o sea, rubio, perdón, puede aparecer rubio, ¿no? O sea, solamente hace un cambio de coloración, etcétera, puede aparecer. La manipulación de fotografía es al instante, con la tecnología actual es instantánea la manipulación fotográfica, ¿no? Entonces, como dato adicional, no recuerdo ahorita, pero a los amigos, a los amigos que nos están escuchando en estos momentos, si pueden, entren en internet, ¿no? Google, bueno, que es el buscador más famoso, ¿no? Y hay una página de la NASA donde se muestran las fotografías originales, sin editar, de Marte, por ejemplo, de Marte. Y se van a dar cuenta que no es rojizo. Se van a dar cuenta que no es rojizo, claro. Ahora, nosotros lo presenta rojizo tal vez para darle un poco más de coloración, tal vez, ¿no? Le ponen ciertas cosas. Pero se van a dar cuenta que existe mucha diferencia entre la fotografía original y la fotografía que nos aparece a nosotros como todo rojo, etcétera, ¿no? Incluso, bueno, yo soy de acá cerquita de Lima, del Norte Chico, entonces muchas veces cuando viajo al Norte Chico y hay pequeños desiertos, ahí está el desierto, ¿no? Pasando a Loma de la Chay, hay un tablazo increíble, donde tiene cierta similitud, y a veces veo y digo, ¿cómo se parece a Marte, no? Y tal vez esa fotografía lo puedo tomar, y me gustaría, tal vez sería un buen experimento, ¿no? Tomo esa fotografía, le pongo una coloración rojiza y pongo Marte, seguro que me creen, ¿no? Pero lo que quiero entender es que el color no dice lo que es. La manipulación fotográfica, como te digo, a través de este experimento que te comento que puedo hacerlo yo, se puede hacer al instante. No necesito mucho, solamente una cámara digital y una laptop, y en 5 minutos, en un par de minutos está todo listo, ¿no? Pero eso es lo que voy, y en astronomía sobre todo, en astronomía, si uno tiene telescopios, puede decir lo que se llaman filtros astronómicos, por ejemplo, donde todos los filtros, o sea, mejor dicho, existe, por ejemplo, el filtro amarillo. ¿Qué quiere decir el filtro amarillo? Lo pones en el ocular telescopio, viene toda la luz, que son de todos los colores, que los colores del arco iris, pero te filtra todos los colores y solamente te permite pasar el amarillo. Y así hay el color rojo, azul, etc. Entonces, claro, pero sin embargo, tú eso le puedes dar el tinte y tú observas, si tú tomas una fotografía de un solo objeto astronómico en los diferentes, utilizando diferentes filtros, perdón, uno se puede dar cuenta, utilizando la Photoshop, etcétera, el editor de gráfico que uno tenga, uno le puede dar la misma tonalidad a todos y todos se ven igualitos, ¿no? En blanco y negro puede hacerlo todos. Entonces, solo es cuestión de tonalidad. Y eso no descarta que uno sea verdadero o falso, todos son verdaderos, ¿no? Existen, y creo que lo comentamos contigo, ¿no? Muchas fotos, por ejemplo, de nebulosas, etcétera, que están en blanco y negro, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá en esta habitación tenemos nebulosas a colores, ¿no? Y eso no desacredita eso no quita que la fotografía anterior es falsa, no. Simplemente son tonalidades que se da en el manejo de las fotografías, ¿no? Hablando de Marte, se busca agua. Por ahí se ha encontrado vapor de agua, algunas moléculas que están derivadas al agua, pero no se encuentra
de repente lo que se está buscando, ¿no? Algunas partículas de carbón para determinar si en algún momento hubo vida o no en Marte. Es probable que se pueda encontrar agua, condiciones aparentemente de vida en un planeta y no haber existido nunca vida en ese planeta. Una buena pregunta. Creo que esa respuesta lo respondería mejor que un biólogo, ¿no? Pero desde el punto de vista astronómico, lo de Marte es fantástico. Yo personalmente pienso que lo de Marte es fantástico, ¿no? A pesar de que todo nació a partir de películas de ciencia ficción e ideas locas, ¿no? De que los marcianos vienen a atacar, lo que se está encontrando en Marte ahorita es algo absolutamente que está revolucionando todo. Las misiones que hasta ahora siguen, ¿no? Todas las misiones, las sondas, los robotitos que están andando en Marte, nos están dando muestras realmente de que podría haber vida, o tal vez la hubo anteriormente. Si hubo agua, es que es el tema, no sabemos todavía, y eso, como repito, hay que preguntar bien a los biólogos. El hecho que haya vida tampoco no implica que necesariamente, perdón, el hecho que haya agua no implica necesariamente que también haya vida. El hecho de que haya carbono tampoco no implica que haya vida. Puede haber carbono también, como se ha descubierto carbono ahí hasta en el centro de las estrellas, a temperaturas de 4.000, 5.000 Kelvin, por ejemplo. Y no, o sea, eso no implica que haya vida, ¿no? Entonces, el tema es que tenemos que entender cuál es el mecanismo o cuál es todo ese rompecabezas, todas esas partecitas que te derivan para que nazca, para que aparezca la vida, ¿no? Agua, por supuesto, es algo elemental. Por lo menos, si nosotros estamos hablando de la vida tal y como se conoce, tal y como la conocemos, ¿no? Me refiero como animales, plantas, nosotros, humanos, etcétera. Tiene que ser eso, tiene que ser de esa manera. Pero sin embargo, ¿a qué me refiero que es espectacular? Incluso, antes que empezar la entrevista, yo he leído, me llegó un email del grupo de astrología de la Universidad de Australia, por ejemplo, ¿no? Donde he encontrado evidencias, recién hace poquito, hoy día, ¿no? Donde aparentemente ha encontrado evidencias de agua fresca, o sea, agua líquida ya, ¿no? Directas. No sé si eso habrá sido broma o no, pero he leído ahí. Bueno, ahí fue donde, bueno, empezamos la entrevista, ¿no? Esa era cuestión de leer los artículos ahí, los artículos científicos que tal están ahí. Pero sin embargo, a eso me refiero, de que Marte está ofreciendo una oportunidad grandiosa en este sentido, ¿no? Pero de que haya vida, hay que verlo. A finales del año 90, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí? Antes de que yo me vaya a estudiar, tal vez. Estos meteoritos que aparentemente, marcianos, ¿no? Que aparentemente tenían. ¿Perdón? Ah, sí, claro, sí. Bueno, yo había acabado la escuela, ¿no? Recién había acabado el colegio, ¿no? Pero sí, por ejemplo, eso también es fantástico, ¿no? Y ahí están las implicancias de todo esto. Y sobre todo esto es importante para conocernos, creo yo, no solamente conocer la vida en Marte, sino qué tanto la vida puede ser extensa. Tal vez nosotros estamos en un ambiente que pensamos que la vida solamente es de una manera. Hay que ver otras posibilidades también, ¿no? Quizás antropomorfizamos la vida y terraformamos los planetas. Eso sí, eso de ¿cómo lo dijiste? Sí, eso. Claro, el principio antrópico, por ejemplo, es algo es un error, creo yo, ¿no? El principio antrópico es un error, creo yo, porque creemos que todo tiene que ser como nosotros somos, ¿no? O como nosotros creemos que debería ser. Es un error, ¿no? En los últimos años, los organismos extremófilos, por ejemplo, ¿no? han dado evidencia de que puede existir vidas en condiciones totalmente extremas, fríos extremos, temperaturas altas extremas. Hace poquito salió en noticias, por ejemplo, que resucitaron, entre comillas, ¿no? A un virus que había sido congelado hace más de 30.000 años, si no me equivoco. 30.000, bueno, pero era bastante tiempo, no recuerdo, de repente en el número, no tengo buena memoria para el número yo, pero hace mucho, por ejemplo, fue dado esto de acá. Hace mucho fue congelado y en Siberia rescataron y este virus nuevamente ha revivido, por ejemplo, ¿no? Entonces existen, digamos, estos extremófilos, ¿no? Por ejemplo, este virus que lo encontraron 30 metros bajo hielo, ¿no? Entonces ha vivido temperaturas extremas, por ejemplo, ha sobrevivido temperaturas extremas y está ahí dispuesto, ¿no?
Y acá resalto un comentario del Grupo Astrología Perú que me gustó muchísimo, que lo hizo esta noticia salió ayer en televisión, y ayer el Grupo Astrología del Perú hizo un comentario bastante interesante, enlazando esto con Marte, por ejemplo. Si eso ocurrió en la Tierra, tal vez en Marte haya también algunos, tal vez microorganismos, virus, no lo sé, que estén pasivos ahorita. Y un pequeño cambio del ambiente local pueda reactivarlos tal vez. Y es una cosa a tener en cuenta en la exploración marciana, por ejemplo. Bueno, esto nos lleva a las especulaciones un poco de los amantes a la ufología, a lo esotérico, de decir que hay pirámides o esfinges en Marte y que ayer o antes de ayer o más en el tiempo hubo una forma o una civilización inteligente en Marte. ¿Tú crees eso posible? Hace una semana estuve yo en mi pueblo, en el norte, así como te digo, y venía en el carro ahí, bueno, el cielo estaba relativamente despejado, ¿no? Y había unas nubecitas muy bacanas ahí. Y fíjate que la nube tenía una forma, para mí, esa forma parecía, para mí, le digo, una forma de pato, ¿no? Mira, qué bonita nube en forma de pato. Pero pues, sabemos que esa nube no es pato, ¿cierto? Es una ilusión óptica. Nosotros lo vemos de acá, pero tridimensional no es nada en realidad. Y creo que eso se mostró incluso, lo tomo como ejemplo acá en Tierra, ¿no? In situ. Y hubo un ejemplo bastante parecido, por ejemplo, en Marte también, que años atrás, cuando la resolución fotográfica astronómica todavía no era muy clara, se había tomado la fotografía de una cara marciana famosa ahí, ¿no? Y después con las resoluciones nuevas, se supo que esta cara, pues, no era cara, es simplemente un monte que tenía esa apariencia, ¿no? Entonces, existen muchas ilusiones ópticas que aparentemente uno especula demasiado. Pero lo que mata la especulación es algo muy simple, la ciencia. Y la ciencia es exacta. La ciencia, tú no puedes refutar que 1 más 1 es 2. No es igual a 2, perdón. Nadie me puede refutar eso. La ciencia es muy exacta. 1 más 1 es 2 y así es y así debe ser. Entonces, la ciencia es así de exacta. La ciencia no especula. La ciencia mide, te localiza el problema. Si hay dudas, pues intenta aclarar las dudas, ¿no? Que existen errores de medición, los existen, como en todo experimento, pero sin embargo, estos errores de medición son muy pequeños contra tales especulaciones de que hay civilizaciones, o por ejemplo, que los científicos del mundo ocultan algo, por ejemplo, ¿no? Que es una pregunta bastante típica para los esotéricos, ¿no? Los esotéricos y los pseudocientíficos que son los ufólogos, ¿no? Entonces todo esto hace simplemente alimentar y matar alimentar la ignorancia hacia las ciencias. Y eso es lo que tenemos que matar. Tenemos que ser bastante directos con esto, porque especular con la ciencia, añadir cosas solamente por especulación, le hace un daño tremendo, no solamente a la cultura del pueblo, a la idiosincrasia del pueblo, sino le hace un daño a la ciencia misma también. ¿Por qué? Porque hace que la ciencia no sea ciencia, sino sea una pseudociencia. 2 preguntas políticas quizás te voy a hacer, abusando de la confianza. La primera es, ¿crees que este gobierno está haciendo algo por la ciencia, sobre todo por la astronomía? Yo creo que no. O sea, hay que ser bastante claros, ojo. Primero hablemos de ciencia en general. Me gustaría repartir ciencia en general y astronomía específicamente. Hay que saber reconocer que en este último gobierno, pues para la ciencia y la educación se están dando pasos grandes, ¿no? Que comparado con lo que es Europa, con lo que es Estados Unidos, con lo que son las potencias mundiales, incluso con lo que son nuestros vecinos de la región, ¿no? Brasil, llámese Brasil, Chile, Venezuela, por ejemplo. Estamos en pañales todavía. Hay que reconocer los procesos de lo que existe de beca 18, por ejemplo, las becas que se dan a través de Concitec para hacer maestrías, doctorados. Hay que reconocer esos esfuerzos del gobierno. Eso hay que reconocer. Yo creo que tenemos que ponernos la mano en el pecho y reconocer los avances que se están dando. La ciencia en general me refiero. Aunque esto todavía no tenga un acceso masivo, como por ejemplo existe en Argentina. Argentina todos son becados por el CONICET, que es el equivalente a Concitec, por ejemplo. Existe mucha beca de CONICET
Tengo muchos colegas, muchos amigos que conocí en Europa, argentinos, que tienen una subvención económica para hacer doctorados por la beca que CONICET, por ejemplo. CONICET da masivamente becas, porque eso al fin y al cabo es producto de, es una inversión que se hace con la gente, y esos argentinos actualmente están en su tierra, por ejemplo, aportando con lo que saben, para el desarrollo del potencial humano que tiene, ¿no? Entonces Perú se está iniciando, eso hay que saberlo reconocer. Cuando hace 2, 3 años atrás era cero, no existe proyectos. A nivel de universidad también se está apoyando poco a poco, ¿no? Pero es muy crítico todavía, es muy crítico la situación que se ve en las ciencias a nivel peruano, es muy crítico, ¿no? Y sobre todo en repito, en un sistema donde nos encontramos que la ciencia es muy dependiente del mercado. ¿A qué me refiero? Acá sí me voy un poco a poco ahondando específicamente en astronomía, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a que si uno va a Concitec, por ejemplo, uno quiere pedir subvención para tales proyectos, no sé, o becas, por ejemplo, existe lo que se llama la lista de prioridad. Concitec, a través de un plan que fue hecho en el gobierno anterior, de un presidente que ya sabemos quién fue, ellos hicieron un plan netamente mercantil, o sea, para el mercado, porque se venían los TLCs, etcétera, ¿no? Pero esos gobiernos o sea, me parece bien, me parece bien y mal, pero lo que quiero especificar es esto, que la ciencia, uno va con CITEC, te repetía, ¿no? Y ven que están ciertas áreas de prioridad, mejor dicho, a ciertas áreas en las cuales sí se da más plata que otros lugares. Se da más plata, o sea, unas especialidades que sí se da más plata y otros no. Por ejemplo, hay mucho en biotecnología, etcétera, ¿no? Todo lo que generalmente los TLCs pedían, el Perú lo puso con prioridades, ¿no? Y obviamente, y aquí enlazo con la astronomía, ni física, ni matemática, ni las ciencias básicas no están en áreas prioritarias. Cuando es un error garrafal. Todo nace en las ciencias básicas, todo nace, es un error garrafal. Mejor dicho, prácticamente el CONCITEC y el gobierno se están diciendo, no, tú no tienes que dedicarte a las ciencias básicas, tienes que dedicarte solamente para aquello que nosotros querramos, y eso es falso. El CONCITEC no debe decir a la población dónde tienes que irte, no. Imagínate solamente, me digo, que en Perú tengamos campeones de matemáticas como lo tienen los rusos, por ejemplo, cientos de campeones de matemáticas. Quiere decir que esa gente joven, muy apta para las matemáticas, en Perú no se puede desarrollar. Pongamos que el 50% sean genios en matemáticas en Perú, cosa que no lo esperan, solamente para comparar, ¿no? Que haya muchos genios. No se van a desarrollar en Perú porque encuentran estas trabas, esta lista de prioridades, ¿no? Yo personalmente creo que la lista de prioridades se deberían eliminar y dejarla al Perú ser por el potencial que tiene propio, ¿no? Que digamos, ¿a quién se le subvenciona? Al que trabajó más, al que hace más ciencia, al científico más apto, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí va a haber una competencia realmente leal. Pero, por ejemplo, un astrónomo, por muy genio que sea, o un físico, por muy genio que sea, no va a venir a competir, por ejemplo, con alguien en un país donde tal vez puede ser muy bien químico, muy bien de ingeniería genética, por ejemplo, pero como existe tarea prioritaria, entonces el físico no se va a desarrollar acá. Entonces creo que ese es un error que se cometió y que se mantiene aún. Eso sí critico al gobierno actual. Porque de una otra palabra, no recuerdo literalmente porque no soy textual, pero de una otra palabra yo recuerdo que el actual gobierno dijo que iba a cambiar eso, pero no lo cambió. Bueno, pero hay que reconocer que se están dando ciertos pasos comparados con gobiernos anteriores que está avanzando, ¿no? Bueno, Víctor, y ahora viene la segunda pregunta. Aprovechando y abusando que tú has vivido 6 años en Rusia, ¿tú crees que lo que está pasando con Ucrania es abuso del gobierno ruso? Oh, qué buena pregunta, Lara. A ver, Rusia, con esos años en Rusia. Bueno, no tiene que ver con astronomía, pero yo me gustaría enlazarlo con astronomía un poquito. Primero, déjame mencionarte que tengo muchos amigos rusos, sigo en contacto con ellos permanente. Y amigos rusos que son ucranianos también. ¿A qué me refiero? Que nacieron en Ucrania y que viven en San Petersburgo, ¿no? Y viceversa también. He conocido muchos ucranianos nacidos allá y, como te digo, que los conocí incluso no solamente en Rusia, sino también en Europa.
no quiero andarme demasiado en la política tal vez internacional que esté gobernando acá, pero hay algo que es preocupante, ¿no? Preocupante, y lo voy a mencionar así, viendo un poco más. 3 cosas que voy a tocar rapiditas para no extenderme tanto. No solamente lo astronómico, que es lo último que voy a hablar, sino primero empecemos por una cosa. Que a más armamentismo, a más belicismo, a más campañas de guerras, ya sea de uno u otro país, de una superpotencia con otra superpotencia, pues la posibilidad, existe una ecuación muy famosa en astronomía que se llama la ecuación de Drake, ¿no? Que está más ligada a la parte de la búsqueda de vida inteligente o de civilizaciones en nuestra galaxia, pero desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, hay cientos de artículos científicos. La primera vez que escuché acerca de esto fue en un congreso que tuve yo en Montevideo, en una escuela, ¿no? Iberoamericana de posgrado de astrobiología que asistí en Montevideo hace unos años. Fue la primera vez que escuché de manera maravillosa de un astrónomo argentino esta exposición que hablaba que a más belicismo tenemos menos posibilidades de contactar con vida inteligente en nuestra galaxia. Es una ecuación muy extensa, algunas veces he hablado de esto también, pero entonces acá viene un poco la parte social y astronómica también, ¿no? Entonces, no podemos empezar a pelear por algo que tal vez ni siquiera a nosotros nos pertenece. La Tierra no nos pertenece, los recursos no nos pertenecen, nosotros somos parte de ellos. Y esa mentalidad creo que tiene que cambiar. Ese por un lado. Por otro, que tiene mucho que ver con esto que te acabo de decir. Por ejemplo, conversaba con una amiga rusa, ¿no? Que tiene un novio ucraniano, pero por cosa del destino ella está en su ciudad y él está en Kiev, en su ciudad también, en estos momentos. Y a este joven ucraniano, pues lo han llamado para que forme parte de las filas militares, ¿no? Ahora, yo no imagino que él esté peleando en contra del país de la chica que ama. Y eso es historia real. Y otra parte, y con esto acabo, esta parte astronómica. Rusia tiene un observatorio en Crimea, ¿se dice en español? Crimea. En Crimea, que es un observatorio muy grande, ¿no? Claro, no tan grande como el de 6 metros que lo tienen en los Cáucasos rusos, donde los rusos permanentemente van a hacer ciencia, los estudiantes de astronomía van a hacer prácticas astronómicas. Entonces, hay que ver en eso, porque se tiene mucho que ver. Si bien es cierto, la parte de Crimea siempre ha sido habitada por rusos, etcétera, pero sin embargo un encuentro belicista pues te pone límites a todo. Y con lo caído que ya está Rusia en ciencias, hay que reconocer que Rusia sigue siendo un poderío en ciencias, pues sin embargo ha bajado mucho. Pienso que con esto impactaría directamente a la astronomía rusa, por ejemplo, directamente, ¿no? Si existe algún tipo de compromiso. Creo que se tiene que sentar a dialogar, se tiene que sentar a hablar a la gente y buscar un punto en común. Y como siempre he dicho, tal vez los ucranianos, como lo digo, como lo comparto con mis amigos, ¿no? Tal vez ellos no tengan la culpa en nada, solamente tal vez están en el medio de un forcejeo que se da entre un país más cercano y otro más lejano. Y esto, bueno, trae una pregunta tanto científica, tiene que ver sociológica y hasta política. Una vez leí que un ecologista dijo de que el hombre terminó siendo el virus del planeta. ¿Tú crees que compartes lo mismo? Porque el planeta era feliz sin el hombre, hasta que llegó el hombre. Me he hecho recordar algo muy chistoso, que, bueno, estamos 5 de marzo, hace un año que murió el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. Me ha hecho recordar algo muy cierto. Porque él una vez lo comentó, y fue burla en las redes, cuando él dijo que en Marte, busquen en YouTube lo van a encontrar, que en Marte hubo vida, pero tal vez ya no existe, porque tal vez hubo un consumismo desmesurado. Claro, las redes ironizan mucho, ¿no? Y bueno, tal vez uno lo toma de un punto de vista un poco cómico, tal vez. Pero no nos metamos en política.
Pero sin embargo, esas frases, claro, él de repente lo dijo de otra manera, tal vez un poco bromista, no lo sé, o tal vez metiendo un poco capitalismo, socialismo, no lo sé, pero el tema es que me ha hecho recordar esta frase, porque si seguimos viviendo en un mundo totalmente donde tenemos un consumismo desmesurado, donde no nos limitamos en aquello, donde no nos limitamos en obtener solamente lo que sea necesario y no ser obsesivos en obtener demasiado, creo que está yendo críticamente, creo que estamos en puntos críticos, ¿no? Existen miles de estudios, no lo digo yo, lo dice la FAO, la UNESCO, la FAO con respecto a la alimentación, la UNESCO, la ONU, existen miles de estudios de entidades científicas, de entidades marinas, etcétera, cómo ha cambiado el mar, por ejemplo, en los últimos 20, 30 años a partir de la industrialización, a partir del crecimiento demográfico excesivo y a partir, sobre todo, del consumismo también excesivo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, mientras más consumimos nosotros, pues eso requiere más recursos de lo que tiene el planeta. Y más recursos significa explotar más tal vez las minas, tal vez. Y eso significa que vamos a dañar el medio ambiente, vamos a dañar todo lo que está cerca, ¿no? Y problemas reales existen en el mundo actual. Tenemos un problema que ahora está en stand-by. En Perú tenemos el problema de Bagua, por ejemplo, ¿no? Que muchos medios salieron a decir que esto no era que esto es bueno para el país, etcétera. Pero si uno se pone a pensar y deja al lado la economía un poquito y no quiere ser demasiado, entonces lo de Bagua fue un ejemplo bastante claro de cómo la gente defiende sus regiones que son recursos naturales, ¿no? Yo estoy de acuerdo con un nuevo concepto que se llama economía verde e industrialización verde, tal vez. Crear el menos impacto, hacer que las ciencias, la industrialización, deje menos huella ecológica. Esos son conceptos que creo que los países del mundo entero lo tienen que tomar, y especialmente Latinoamérica, que tenemos tanto lugar verde acá y tanta ecología, tantos lugares ecológicos acá, ¿no? Entonces, y aún así no se están tomando las medidas necesarias todavía. Se tiene que poner límites a la explotación minera. No digo que no hay minería, pero se tiene que poner límites adecuados, ¿no? Y saber qué es lo que se tiene que explotar o no. Saber qué es lo que tiene que explotar o no. Entonces, en este sentido, volviendo, ¿no? Entonces, tal vez el hombre, pues sea tal vez el mismo catalizador de su propia autodestrucción. Hay que tener en cuenta, y repito esto, que la huella ecológica que tiene que dejar el hombre en la humanidad tiene que ser la menor posible. Y hay muchos cuadros estadísticos que, bueno, especialmente cuando doy algunas charlas sobre la ecuación de Drake, etcétera, tiene mucho que ver estos cuadros estadísticos de cómo evoluciona un planeta, como un planeta entero como sociedad y como sociedad como un todo, no como país, así. Entonces, generalmente se da que existe esta ironía, ¿no? Muchas veces los países más industrializados son aquellos que dañan más la ecología, ¿no? Y hay gráficos, miles de gráficos que te dicen cuáles son los países más industrializados que dañan menos la ecología. Entonces, tenemos que intentar buscar una balanza en común. Y eso se hace falta solamente, primero, es decisión política, creo. Es decisión política. Y hacerle ver a la gente, ¿no? Hacerle ver a la gente que está bien, tú puedes tener ahora 5 carros, pero tus nietos ya no van a tener. ¿De qué sirve que tengas 5 autos ahora? Si de acá a 2 generaciones tus nietos ni siquiera van a tener aire por respirar. Y hay una frase que me gusta muchísimo, por ejemplo, y que tiene mucho que ver, ¿no?, con esta nueva tendencia de la economía verde, que mucha gente piensa que progreso es tener más plata, y eso no necesariamente es cierto, ¿no? Generalmente un progreso, tengo más plata, entonces tengo más acceso a comprar más cosas. Hay gente que tiene 2, 3, 4 autos por familia, y sin embargo, si seguimos con ese ritmo, y imaginemos que todos tengan esa posibilidad, preguntémonos en Lima solamente, ¿cuántos vías libres tendremos nosotros por caminar y cuánto aire nos quedaría por respirar? Es un tema que hay que pensar. Claro, y a esto va lo que cuando estabas narrando me ponía a pensar, que el capitalismo no solamente podría terminar encerrándose en el planeta, sino da la tecnología, no sé, de acá a 100 años, ¿no? Quizás pensemos en que la civilización del planeta esté pensando de repente extraer recursos de Marte, de repente extraer el agua del satélite Europa de
de Júpiter no continente, o de Encelado que está en Saturno, o hidrocarburos que están en Titán, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y de repente depredar, ¿no? Entonces sería bastante alarmante que nuestro capitalismo nos lleve hacia el sistema solar. Quizá nos impiden, que hay poblaciones acá, para extracción de ciertos recursos, pero afuera no. Afuera no hay marcianos o no hay titaneses que digan, no, no quiero que extraigan los hidrocarburos y quizás el capitalismo los lleve a esos puntos. O sea, me pongo a reflexionar lo que tú estás diciendo, ¿no? Y para terminar, Víctor, bueno, quisiera que alguna reflexión final lo digas en italiano, en ruso, porque esto va a ser bajado en YouTube, entonces de repente tus amigos que estén en Rusia te lleguen a ver, bueno, algo entiendan lo que, por lo menos de despedida, y en italiano y en español, a ver si nos volvemos trilingües en este programa internacional. No, lo prefiero en español, ¿verdad? Lo prefiero en español. La reflexión es esto. Creo que más que todo, que quiero dar sobre todo, es enfocado a nuestro medio. No sé si puedo decir suerte o complicidad de mi propia vida, que estoy acá intentando hacer astronomía. Suerte, ¿por qué? Porque tengo la increíble felicidad y estoy muy contento de trabajar con gente buena acá. Los colegas de astrónomos que tengo son gente muy capacitadas, nos comprendemos, hablamos del punto de vista, como lo mencioné, del punto de vista científico, y de ahí nos pasamos científico intelectual, cultural, la profesora María Luisa, que es un libro andante. Entonces, tengo esa suerte, y también de empezar a forjar lo que mencioné de la Escuela de Astronomía. Mala suerte, ¿por qué podría decirlo? Porque nuestra sociedad, o por lo menos cómo está construido ahorita el aparato estatal, que no te brinda demasiadas facilidades para realizar los sueños. Entonces creo yo que en estas paredes, en estas oficinas de astronomía que tenemos en la Universidad de San Marcos, a través del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales, estamos luchando por los sueños propios y ajenos, tal vez. Propios porque eso fueron nuestros, porque tenemos ganas de trabajar por el Perú, a pesar de que nos paguen o no nos paguen, porque eso suele pasar en las universidades estatales. Te pagan bien, te pagan la mitad, a veces no te pagan, pero estamos nosotros convencidos de que si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Y eso estamos metiéndole punch. Y creo que todo el grupo que tenemos, tanto de astrónomos profesionales, astrónomos aficionados también, que son muy amigos nuestros, ¿no? Estamos metidos en este símbolo. Y en este sentido, una de las luchas que uno tiene que hacer, una de las luchas por los sueños que uno tiene que hacer, no solamente está bien en la parte científica, en la parte creativa, de tener un telescopio, de poder estar tanto visualmente o físicamente fuera de la galaxia, no solamente viene eso, sino es que si tú no contribuyes para hacer mejor un planeta, si la astronomía no contribuye para hacer una mejor calidad de vida al planeta, entonces creo que todo esto estaría por los suelos. Entonces lo que nos une a nosotros es eso. Y esto tiene mucho que ver, y lo mencioné hace unos cuantos minutos, con la evolución de la civilización misma. La astronomía es una ciencia, la más antigua, tal vez, sin temor a equivocarme, bueno, tal vez después de las matemáticas, una de las ciencias más antiguas que tiene el hombre. Y la astronomía no es una ciencia destructiva, es una ciencia muy constructiva. Es una ciencia que te hace pensar, que te hace soñar, que te viene el lado filosófico, que te viene el lado humano, como lo acabamos de hablar. Te nace el sentido de la razón política de ser, de la razón social de ser como sociedad, ¿no? De todas estas razones de ser como sociedad. Entonces, todas estas reflexiones nos dan a entender, yo amo la astronomía, siempre quise estudiar astronomía, y eso no me quita de mi responsabilidad como ciudadano, ya sea ciudadano peruano o ciudadano latinoamericano, porque tengo una cantidad enorme de amigos latinoamericanos y también ciudadanos del mundo. Creo que nuestra identidad más tiene que ser un ciudadano planetario. Solamente tal vez si pensamos así, nos vamos a olvidar de los N tipos de racismos y fascismo que existen en el planeta. Bueno amigos, estuvimos con Víctor Vera, hasta nuestro próximo programa.